Vamos ya con otras cuestiones. Queremos hablar un ratito de economía, porque parece que la economía global se enfrenta a una nueva situación complicada, justo cuando acaba de cumplirse una década de la última crisis financiera. Ya saben, se originó en Estados Unidos después del colapso de la famosa burbuja inmobiliaria y luego hubo ese contagio al resto del mundo. Pero las alertas se vuelven a encender ante el temor de que una nueva recesión esté gestándose. En las últimas semanas hemos visto muchísimos artículos, muchísimos avisos de las grandes instituciones haciendo públicas sus preocupaciones por el rumbo de la economía mundial, con análisis que dejan ese reguero de advertencias, vienen curvas o lo que viene es otra nueva crisis mundial, incluso peor que la que ya pasamos. La guerra comercial, la caída en el comercio global, mercados sobrevalorados, un panorama de cambios de tipo de interés o el avance de los populismos son algunos de los peligros que debe sortear el sistema económico. Así que hay muchísimos frentes abiertos que queremos analizar en esta mañana. Y lo hacemos esta mañana pues con dos especialistas. Saludamos ya a Francisco Ramos, que es catedrático de Análisis Económicos de la Universidad de La Laguna. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros un día más. Y también Javier Marrero, que es profesor de la Universidad Europea, economista también. Hola. Gracias por estar los dos esta mañana con nosotros para tratar de tranquilizar o no a la gente, porque quizá uno de los titulares más repetidos en los últimos días, Paco, que hemos leído en la prensa económica es: estamos a las puertas de una nueva crisis peor que la de 2008, tal cual. Bueno, vamos a ver, nunca se sabe, pero en principio yo no creo que estemos ante una situación similar. Primero porque la crisis anterior abrió un poco, digamos, los motivos para que la banca se haya, por lo menos en Europa, haya corregido un poco algunos de los efectos que existían. La regulación bancaria es compleja, pero ahora mismo, por ejemplo, en el caso español, los bancos están más saneados y parece que la situación para que hubiera una crisis financiera de ese nivel no es la misma. Ahora sí es verdad que hay una serie de nubarrones en la economía mundial que tienen mucho que ver con asuntos geopolíticos, como puede ser la subida de los precios del petróleo. Se ha acabado la época, posiblemente va a subir ya los tipos de interés en Estados Unidos. Y después, por otro lado, porque hay la política a raíz de las guerras comerciales que Trump, por ejemplo, ha abierto. Está el tema del Brexit, está el tema de una serie de incertidumbres políticas que si quieres hablamos ahora, ¿no? Claro, porque son todos estos condicionantes. No sé, a juicio de Javier Marrero, si está de acuerdo con esa aseveración de que puede haber una crisis incluso peor que la de 2008, o también modera las previsiones. La previsión de crecimiento realmente ha bajado una décima. Está en 3,7 me parece, y estaba en 3,8. O sea, la previsión de crecimiento a nivel mundial ha bajado solo una décima. Y efectivamente los bancos están más saneados, se ha hecho una reforma Basilea III, se nota ya, el convenio Basilea III se está notando. Y no solamente eso, sino que es que además las empresas y los particulares se han desapalancado durante los últimos 10 años muchísimo. Es decir, había una gran deuda privada que poco a poco ha ido menguando, en cierto modo porque se cortó el crédito en su día, pero también porque las empresas han hecho un proceso de desapalancamiento. Quizá una parte de ese desapalancamiento ha pasado al Estado, que los Estados en general están más endeudados. Ahora estamos viendo últimamente lo que está ocurriendo con Italia y con la deuda italiana. La prima de riesgo está subiendo otra vez. Y quizá ahí es donde pueda estar el foco en el futuro, ¿no? En la deuda de los Estados. Pero yo estoy un poco con Paco. O sea, yo creo que si vienen turbulencias, que siempre hay turbulencias, siempre pasa algo, estamos mejor preparados que antes. Claro, ¿y a qué se debe ese reguero, ya decíamos, de titulares tan alarmistas? Bueno, al margen de lo que ya cada periódico quiera decir, pero sí es verdad que recogen pues frases que ha dicho desde el FMI hasta a importantísimos analistas económicos, que no lo recogen de cualquier lado. Yo creo que, en fin, lo que son los cimientos económicos están mejor que hace unos años, pero es verdad que desde el punto de vista político hay una incertidumbre grande. Es decir, no cabe que haya una crisis ahora, una guerra comercial. Si de verdad hubiera una guerra comercial a nivel mundial y se extendiera, podría ser una crisis importante. Lo que pasa es que, claro, depende de mil cosas. En principio ya ha habido una guerra de aranceles entre China y Estados Unidos. No parece que en principio se vaya a extender, pero no se sabe exactamente lo que va a ocurrir. Después, por ejemplo, ahora en Brasil ha ganado un candidato, Bolsonaro, que por sus declaraciones parece de extrema derecha. Entonces yo pienso que todo este tipo de cosas lo que causan es incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, las expectativas empresariales para invertir pues se resienten, ¿no? Y después lo que sí es verdad es que los tipos de interés en Estados Unidos y posiblemente después en Europa van a subir, pero eso era algo que era, digamos, previsible. No iban a estar toda la vida el dinero barato, digamos, casi a los tipos de interés al 0%. Eso era previsible. Quizás lo que está provocando ahora
que haya unos ciertos nubarrones es la gran incertidumbre geopolítica que existe ahora en el, claro, en que eso el es mundo. innegable, desde luego. Eso es innegable, y además es que se extiende, el precio del petróleo está subiendo mucho. Eso, por ejemplo, en el caso de España hace que pueda haber una inflación, que pueda haber, digamos, una deuda con el exterior, porque todo lo que sea subir el precio del petróleo es riqueza que sale de España. Bueno, pues a lo mejor ninguno de los especialistas que tenemos esta mañana piensan que esa crisis vaya a ser igual a la de 2008, pero sí es verdad que alguna recesión, por lo pronto, que es la palabra que se ha utilizado, sí que se anuncia y que puede ser real. ¿Eso qué impacto tiene en el día a día de las familias? El tema de la deuda que comentaba Paco va a ser importante, porque seguimos teniendo deuda y los estímulos del Banco Central Europeo a la recesión anterior, que era un montón de dinero que metían todos los meses en la economía, en torno a los 60.000 millones de euros, que después se convirtieron en 30.000 millones, y creo que ahora están 7.500 o 15, no sé, estarán 7.500 ahora hasta fin de año. Eso se termina, esa barra libre de liquidez se termina en el mes de enero. Eso era dinero que se recirculaba, es decir, eso ha impulsado mucho a la economía, porque realmente lo que hacían los estados, lo que hacía el Banco Central Europeo era comprar deuda, y lo que hacía realmente era inyectar dinero para que se recirculara y se moviera más la economía, y eso en cierto modo también ha traído el crecimiento de los últimos años, ¿no? Entonces, por un lado, quitan esos incentivos, y por otro lado, el dinero va a empezar a crecer de precio, lo cual es natural, o sea, no es normal que estemos permanentemente al 0%. Un montón de gente que está pagando hipoteca con tipos de referencia Euribor más 0,65 está pagando 0,65 o 0,80 o 0,90 o 1%. Claro, si los intereses en Estados Unidos están cerca del 3% ya, que es lo que se considera la barra a la que va a llegar, si se pone el interés aquí al 3% y a todo el mundo le suben 3 puntos, dentro de 3 o 4 años, sí se va a notar en los bolsillos de la gente, ¿no? Entonces ahí sí se va a retirar dinero de la calle. Claro. Y si además se añaden cuestiones como la que decía Paco del petróleo, pues sí se podría notar. Claro, estamos hablando también de la importancia de la inestabilidad política. En España en este momento no es exactamente inestabilidad, pero sí incertidumbre en cuanto a lo que pueda pasar con el gobierno. Ha sobrevolado la posibilidad de unas elecciones generales, incluso adelantadas, porque está claro que todo depende de unos presupuestos generales del Estado que se están negociando. En el momento solo tienen el apoyo de Podemos, ahora se buscan apoyos, y eso hace que haya determinadas cuestiones que estén todavía pendientes, y que eso también influye, y ya nos metemos en la economía española. Bueno, el índice de confianza del consumidor, que hace un año estaba por encima de 100, que digamos una expectativa positiva, ahora está por debajo de 100 y en bajada, es decir, el consumidor, los consumidores, y el índice de confianza empresarial del último mes también indica que ha crecido la desconfianza. Luego, evidentemente, la percepción en España es que las cosas ahora no van a ir a mejor. Hay una expectativa negativa sobre lo que va a ocurrir en el presente. ¿Y qué pasa en España? Hombre, un gobierno con 85 diputados que va a negociar las cuentas con un partido que a día de hoy ha reprobado al jefe del Estado, y otro partido que va a la cárcel a discutir unos presupuestos, que es un partido golpista, porque lo que ha ocurrido en Cataluña es un golpe de Estado. Evidentemente es normal que la gente, y esto es una opinión mía, es normal que la gente piense que hay una incertidumbre, porque políticamente hablando tenemos un gobierno parlamentariamente débil. Bueno, y este asunto que no se sabe en este momento qué puede pasar con los presupuestos, cómo es que pueda afectar a la economía. Sí, yo estoy un poco sorprendido yo no entiendo muy bien lo que está haciendo Pedro Sánchez cuando planteó la moción de censura y ganó la moción de censura. Lo primero que dijo es que iba a intentar retomar la agenda social, y parece que lo que está intentando es retomar la agenda social. Realmente lo que está haciendo es negociando unos presupuestos expansivos donde incrementa los impuestos en casi 6.000 millones de euros, donde incrementa el déficit en otros 6.000 millones de euros, porque el objetivo de déficit, que estaba en el 2,3% para este año, lo han subido al 2,8%, y para el año que viene también, del 1,8 al 2,2, que son otros 6.000 millones de euros para el año que viene. Y al final lo que está haciendo es negociando todo esto, efectivamente, como dice Jorge, con gente que no está ni siquiera en el gobierno, porque Podemos no está ni siquiera en el gobierno. Yo no entiendo muy bien qué es lo que están haciendo, sobre todo porque es que los ingresos no son muy creíbles. De hecho, ya
Europa mandó una carta diciendo aclaren ustedes esto, ¿no? Sí, claro, eso es una de las noticias del día también, que desde Bruselas, una vez que recibieron los presupuestos que envió el Gobierno, como suelen hacer todos los Estados europeos, pues ahora ha pedido al Gobierno que le aclare determinados conceptos. El Gobierno español ha dicho que bueno, esto no significa que se les esté reprobando de alguna manera, pero sí que tienen que aclarar. A ver, lo que yo creo que sobre todo las dudas deben de ser por parte de los ingresos. Si normalmente los gastos son, si dices que lo vas a gastar, normalmente lo gastas, pero hay una visión, digamos, optimista de los ingresos. Yo creo que, por ejemplo, lo que han calculado del impuesto ¿cómo era?, de las tecnológicas. Después los otros cálculos que han hecho de otros impuestos son demasiado optimistas. Entonces hay quien dice que incluso hay una desfase de 1.500, 2.000 millones. Entonces, claro, sería incrementar el déficit. Yo creo que Europa básicamente lo que va a poner alguna que otra pega, pero aclaraciones, pero viendo lo que está ocurriendo en Italia, que sí que unos presupuestos absolutamente en contra de lo que dice Europa, no creo que al final tenga problemas, sino algún tipo de matiz, ¿no? Pero es verdad que sobre todo lo que ocurre, yo lo que veo es que el Gobierno dice en un momento que sí, en otro momento que no. Por ejemplo, ya se ha hecho atrás en que iba a subir las cotizaciones a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos. Ya hay un par de medidas que han empezado a tener dudas. Yo lo que creo es que se nota que el Gobierno está un poquito con pies de barro, ¿no? Bueno, y ya para terminar, sí que les quiero pedir su impresión rápidamente sobre una de las noticias del día, esa decisión del Tribunal Supremo que impacta directamente en los bancos. Hoy lo han leído los periódicos como un batacazo para la banca. ¿Cómo creen que puede reaccionar la banca española ahora que tiene que pagar esos impuestos de las hipotecas a tantísimos clientes que seguramente se precipitarán a reclamarla? 4.000 millones, calculo. Se ha caído en bolsa muchísimo en el día de ayer. Sí, sí, un 6 y pico % han caído algunos. 4.000 millones, es mucho dinero. Hasta cierto punto es lógico, hasta cierto punto es lógica la sentencia, porque lógicamente si yo quiero garantizar mi préstamo, el préstamo que te estoy otorgando como banco, y soy yo el interesado en registrarlo, en meterlo en el registro, los gastos del registro, el impuesto por registrar ese es normal que sea, al ser un interés propio mío, no es un interés del prestatario, sino es un interés del prestamista, pues es normal que sea yo quien tiene que pagarlo, pero es un masazo. Claro, y rápidamente, Paco. Hombre, yo lo que creo que el fondo está clarísimo. Yo creo que los bancos siempre le cuelan al cliente, pero que lo van a hacer al final, porque ya verás que vía comisiones y vía otro tipo se lo van a colar al final al que vaya a pedir el préstamo. Seguro. Casi seguro. Bueno, pues no nos queda tiempo para más, así que en otra ocasión volveremos a hablar con Javier Marrero y con Paco Ramos. Gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros, a Julián. ustedes. Gracias.